Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en un nuevo día, en una nueva prédica de MIPIS para la gloria de Dios. Les presento a nuestra pastora Alejandra Cifuentes, quien hoy traerá esa palabra revelada de parte del Señor, esa palabra fresca para que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu en esta mañana. La bendecimos, pastora Ale, a su familia, a su Amén, ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Padre, te damos gracias, Señor, gloria, honra, alabanza. Te pedimos que seas tú internalizándote, Señor, en esta llamada, que vengas a traernos, Señor, de esa agua viva que es tu palabra, para que podamos, Señor, entender los cambios que tenemos que hacer, Padre, para que podamos definir, Señor, de tu palabra, cómo debemos movernos, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y final, Señor, y nunca te quedas con lo que es para tus hijos, Señor. A ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Contentos con estas vigilias que pensé que las iba a terminar la semana pasada, pero es necesario que sigamos dando todos los horarios porque Dios quiere enseñarnos lo que Él tiene, los milagros que pasaron en cada horario específico. Y este es importante porque precisamente en este es donde hacemos la llamada de las 9 de la mañana. Esta quinta vigilia es de 6 de la mañana, 9 de la mañana. Y voy a estar trayendo ejemplos bíblicos de las cosas espectaculares que el Señor hizo durante este horario. Y creo que es necesario, y muchos ya conocemos, ¿verdad? En la palabra en Hechos 2:15 y Proverbios 4:16, la voy a poner por aquí para que nuestra querida Telma la vaya compartiendo o Marinés, porque vamos a estar trabajando con estos dos versículos hoy y quiero regalarles que le pidan al Señor un espíritu entendible, porque mientras más estudio esta palabra, digo, wow, Señor, tú nos has dado tanto conocimiento, tú tienes tanto para nosotros en la palabra y muchas veces nos la saltamos y no entendemos, pero este fue el horario donde el derramamiento de espíritu vino en el Pentecostés. Entonces, imagínense qué importante. Yo he escuchado personas decir, estoy anhelando los dones del espíritu, quiero hablar en lenguas, quiero tener don de interpretación de lenguas, don de discernimiento, el don de milagros y este es el horario para que nosotros estemos clamando por eso, para que esos dones se derramen en cada uno de nosotros. Y la palabra en Hechos 2:15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eh, Sabemos, ¿verdad? Quienes conocemos de este versículo que se fue un derramar de risa, de gozo, de lengua, donde las personas que estaban viendo decían, ¿estos qué les pasó? Están borrachos. Y muchos nos pasa, ¿verdad? Eso. Yo soy un ejemplo vivo de que yo puedo estar en una reunión y reírme y gozarme sin tener que tomar una gota de alcohol y mucha gente se pregunta, wow, ¿qué tiene ella que puede tener ese gozo? Y definitivamente es el Señor que nos lleva a demostrarle a las personas que nos están rodeando que no necesitamos estar borrachos ni ebrios para gozarnos en el Señor, para que haya algo especial. Entonces aquí vemos a Pedro respondiendo a la confusión y a la burla de algunos que presenciaron el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Algunos decían, están borrachos, como en el versículo 13, al ver a los discípulos hablar en lenguas y actuar con fervor espiritual. Pedro aclara, no es tan ebrio, es solo la hora tercera, alrededor de las 9 de la mañana. Entonces vemos que el mundo natural no comprende lo espiritual y esto es necesario que nosotros lo entendamos porque muchas veces nosotros queremos pesar a otros que están afuera, que no entienden lo que estamos viviendo, que no entienden la manifestación de la gloria de Dios, que no entienden la visión que usted y yo podamos tener
y nos ponemos bravos. Muchas veces somos egoístas porque decimos, pero ¿cómo no lo ve? ¿Cómo él no ve que... yo recuerdo que una de las cosas que más abrió el Espíritu Santo en mí fue el oído. Ha sido uno de los dones que él más ha avanzado en mí, es el oído. Yo muchas veces escucho cosas que, que no se dicen, muchas veces escucho cosas que otras personas no escuchan. Y una de las cosas que abrió mi oído fue la música, porque muchas veces escuchamos música y no entendemos. Y me voy a detener aquí un poquito porque es delicado. Decimos que tiene que ver la música, que tiene que ver el baile, que tiene que ver esto, que tiene que ver lo otro. Pues cuando el Espíritu Santo realmente viene y comienza a derramar esos dones en usted, usted comienza a darse cuenta. Y con esto quiero que se cuiden un poco de los ritmos, porque hemos querido traer el mundo a la iglesia, hemos querido traer tonos musicales, por ejemplo, el merengue, la bachata y todo esto a la iglesia. Y déjenme decirle, es una línea muy fina. Es una línea muy fina porque una cosa no va con la otra. Lo santo es santo. La palabra dice que no podían usar los utensilios del templo para cualquier cosa. No se podían usar los utensilios, por ejemplo, el cuchillo con el que se mataba a la oveja para usted cortar una carne que se va a comer. Entonces tenemos que tener cuidado porque el oído tiene una memoria que puede hacer que el alma conecte con la música y la música tiene ritmos musicales y hay ritmos, yo no sé por qué me estoy yendo por aquí, pero hay ritmos musicales que despiertan en nuestra alma cosas que hacíamos, acontecimientos que nos pasaron, que puede que metamos lo carnal en lo espiritual. Y por ahí es donde quiero ir. Tengamos cuidado con meter lo carnal con lo espiritual. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque pues en el derramamiento de espíritu, estas personas estaban actuando de una manera al punto de que otros pensaron que estaban en la carne, pero en realidad estaban en el espíritu. ¿Y por qué le estoy queriendo enseñar esto? Porque muchas veces a mí me pasó. A mí me pasó durante años, yo estaba recibiendo liberación y yo le atribuía esto al Espíritu Santo y en realidad eran demonios que estaban saliendo de mí. Entonces no entendemos el mundo espiritual es bien delicado y hay cosas que hasta que no experimentemos no vamos a poder vivir, pero hay otros que no están en el nivel espiritual donde usted está, que no lo va a entender. Es por eso que las cosas espirituales usted no se las puede decir a todo el mundo porque le van a decir, está loca, está ebria, se fumó una lumpia, ¿verdad? Esto es un dicho, un refrán que usamos mucho en Venezuela, está enloqueció. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si usted se fija, por lo general, cuando nosotros vemos que Pedro estaba defendiendo lo que ocurría, que no era un emocionalismo o un desorden, ¿por qué? Porque en realidad, o cuando nosotros pensamos y analizamos, ¿cuál es la hora máxima que ya un borracho cae? Yo diría que es unas 5 de la mañana. Es muy raro ver a alguien todavía a las 9 de la mañana ebrio. Por eso él decía, miren la hora que es, esto no es que están ebrios. Lo que para el hombre parece carnal y locura, para Dios es mover del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en Primera de Corintios 2:14. Pedro defiende lo que le ocurre, que lo que ocurre no es emocionalismo ni desorden, sino profecía cumplida. Y esto lo podemos ver en Joel 2:28. Entonces tenemos que ver que tenemos que hacer la voluntad de Dios muchas veces te hará parecer extraño ante los demás, pero no debes detenerte. La presencia del Espíritu Santo no se acomoda a la lógica humana. Mire, mi esposo al principio, él me decía, está enloqueció, literal. Cuando yo, por ejemplo, de madrugada danzaba, cuando yo de vez en cuando sonaba el chofar, hacía cosas que él no entendía. Y ya hoy en día las entiende y yo creo que él
hasta cierto punto sigue pensando que estoy loca, pero gloria a Dios, porque cuando estamos locos para Cristo, el Señor corrobora que lo que usted está diciendo, haciendo, que la manera como usted se está moviendo proféticamente no es una emoción, sino que es algo que el Espíritu Santo nos pone. Pero también es una línea fina, como yo les venía diciendo. No podemos, por ejemplo, llevarnos el chofar para todos lados y empezar a sonar el chofar, porque es que no se trata de eso. Van a haber momentos específicos donde el Espíritu Santo va a decir, ¿sabes qué? Anuncia guerra, anuncia paz, anuncia gozo. Y eso es lo que el chofar, por ejemplo, hace. Va a haber momentos específicos donde el Espíritu Santo nos va a decir, ¿sabes qué? Agarra aceite, ve y unge a aquel enfermo. Entonces, no es el aceite, es la intimidad que usted pueda tener con el Espíritu Santo en ese momento, que sea quien lo direccione a moverse proféticamente con algunas herramientas que podemos usar, pero que no tenemos que usar siempre, porque quien tiene el valor y la fuerza y todo es el Señor, todo es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a estar tocando la plenitud del Espíritu transforma el día común en un día de propósito eterno. Mire, ¿cuántos de nosotros no hemos entrado en esta llamada? Ay, qué fastidio, una llamada más, ¿será que me meto? ¿Será que no me meto? Voy entrando al trabajo, esto me va a traer problemas con mi jefe, etcétera, etcétera. Esta hora es crucial. Puede ser al principio una mañana común, pero el cielo se manifiesta y cambia la historia. Muchos de nosotros hemos recibido palabra de interpretación, muchos de nosotros hemos recibido liberación, muchos de nosotros ni siquiera abrimos las cámaras, pero estamos atrás de esas cámaras llorando y diciendo, ella tiene una cámara, ella me está viendo, el Señor me está hablando. Entonces esta hora es poderosa, la hora tercera se volvió un kairos divino, un tiempo de cumplimiento profético, un tiempo de cumplimiento profético. Yo quiero que usted se vaya con esto hoy y que usted comience a darle un poquito más de amor a las llamadas de las 9 de la mañana, porque es un tiempo profético. Es un tiempo de cumplimiento profético. Dios puede interrumpir lo cotidiano con lo eterno. Hacer su voluntad es estar dispuesto a ser lleno del Espíritu, incluso si otros no lo entienden. Mire, quizás su esposo no entiende porque usted se conecta tanto a MIPI. Quizás su hijo no entiende porque usted deja de calentarle la arepa porque está metida en MIPI. Quizás muchos no entiendan. Pero hay algo especial que cuando nos unimos y comenzamos a escuchar palabras, comenzamos a recibir, comenzamos a llenarnos de la gloria postrera que será mayor que la primera. Hay un derramamiento del Espíritu y eso es lo que nos trae de como enseñanza este horario tan poderoso. Por eso yo decía la semana pasada, no puedo parar. No puedo parar porque hay gloria en cada horario y es necesario que entendamos, es necesario que recordemos, es necesario que entendamos que Dios quiere hablarnos en cada uno de los horarios. En Proverbios 4:16 dice así, porque no duermen ellos, sino que han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. El capítulo 4 de Proverbios es una exhortación paternal para abrazar la sabiduría y evitar el camino de los impíos. Este versículo describe a personas tan entregadas al mal que no descansan, sino le hacen daño a alguien. Entonces, cuando profundizamos en esto, vemos que la maldad puede llegar a ser una obsesión espiritual. Este versículo describe una intensidad satánica. No descansan hasta causar daño. El enemigo también tiene discípulos comprometidos con hacer su voluntad contraria a la de Dios. Hacer la voluntad de Dios requiere vigilar y discernir con quién caminamos. No todos los que te rodean tienen paz o propósito de edificación. Necesitamos escoger nuestras amistades, necesitamos ver quiénes, por eso le decía, no le cuente sus cosas espirituales a todo el mundo porque uno, no la van a entender, dos, la van a criticar y tres, la gente no siempre tiene la mejor de las intenciones, inclusive
dentro de la iglesia, inclusive personas de Dios, ¿verdad? Que quizás puedan tener un poco de envidia. Usted no se imagina la envidia que causa a nosotros crecer espiritualmente. Cada don que el Señor le da, cada discernimiento que el Señor le da, muchas veces la gente no lo va a tomar como es. La gente va a pensar que se le está subiendo la palabra de Dios a la cabeza. La gente va a pensar que somos religiosos. La gente va a pensar que ya nos enloquecimos y lo vemos. Y déjenme decirle algo, y se lo voy a decir con toda responsabilidad. Y gloria a Dios por los 33 conectados. Muchas veces son las personas más cercanas a nosotros lo que van a querer apagar la llama en nosotros. Y cuando le digo cercanas, hablo de cercanas, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, jefes, pastores. Desafortunadamente, muchas veces las personas que tenemos más cerca son los que van a decir, ay, mira, esta ya cómo se la cree, mira cómo ya se la echa, mira porque Dios le habla, ya cree que Dios no me habla a mí. Entra el celo y la envidia. Tengamos discernimiento, qué contamos, qué no contamos. No tiene que contar todo y a todos menos. Entonces, necesitamos tener el contraste con los hijos de luz. Mientras los impíos pierden el sueño por hacer el mal, los que siguen a Dios madrugan para buscarlo. Nuestro trabajo es madrugar para buscar a Dios, como dice Marcos 1:35. Uno pierde el sueño por el pecado, el otro vela en oración, intercesión y obediencia. Usted puede escoger de cuál de los dos bandos es. ¿Está perdiendo el sueño por una carga espiritual o por una ansiedad carnal? Hacer la voluntad de Dios implica alinear tu descanso, tu esfuerzo y tu celo al bien y no al mal. No podemos conectarnos con el mal jamás. Entonces, ¿cuál es la conexión entre estos pasajes? La conclusión es que hacer la voluntad de Dios exige una vida contracultural. El mundo no entenderá tu llenura, tu gozo o tu consagración. No lo van a entender, entonces no pelee con su primo que es del mundo. No trate de explicarle, camine bajo un propósito divino del Señor y demuestre que el Señor ya lo cambió. Van a haber personas que van a pelear con usted una y otra vez porque no lo van a entender. No van a entender el hecho de que usted ya vaya a una fiesta y no quiera bailar. No van a entender el hecho de que usted vaya a una fiesta y no quiera tomar. No van a entender el hecho de que ya usted no grite y sea grosero como lo era antes. No van a entender el hecho de que usted no se defienda ante las adversidades. Muchos le van a decir, este se volvió un bobo o una boba. La mayoría, ¿por qué no te defiende? Porque Dios me defiende. Si a usted le dicen, no sé, cabeza de rana, ¿por qué usted no se defiende? Porque usted sabe que no es cabeza de rana. Entonces, cuando nosotros sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a no tener que defenderme, mire, muchas veces hacemos cosas porque las personas no hablen mal de nosotros. Ejemplo, dar una ofrenda. La ofrenda tiene que salir del corazón. Si hay un hermano que lo está llamando y se la está pidiendo y usted no se la puede dar o no se la quiere dar, no lo haga. Usted no tiene por qué rendir cuentas. Y quiero tocar este tema porque desafortunadamente nuestros allegados, familiares, amigos, las personas que ven el cambio en nosotros, lo primero que hacen es probarnos con el dinero. Ay, mira, ¿me puedes dar una ofrendita? Ay, mira, ¿me puedes esto, lo otro? No tenemos por qué hacer eso. Ojo, si el Señor nos los pone en el corazón, amén, y que ni siquiera nos los pide, pero a lo que voy es que mucha gente se aprovecha de usted y de mí porque somos cristianos. Muchas veces va a ir gente a su casa a pedirle el pollo, los huevos, sabiendo que usted los tiene contados para probarlos si usted es cristiano. Y sabe que usted es cristiano, usted cristino, ¿cómo es? Cristino, pero no cristiano. Usted puede ayudar si quiere ayudar. Y si no puede ayudar, no. O si no, le da si no, no tiene que hacerlo. A lo que voy es que no nos dejemos manipular por el hecho
de que como somos cristianos, ah, no, el cristiano se va a sacar el pan de la boca, ah, no, el cristiano, porque es que nos han querido poner en un papel que no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted limpia una casa, mientras usted cuida a un enfermo, mientras usted literalmente está trabajando duro para conseguir ese que le está pidiendo, lo que hace es llamar por teléfono y pedir a otro. Ese es su trabajo. Entonces, muchas veces nosotros creamos monstruos, muchas veces nosotros creamos personas que se aprovechan de nosotros por ser cristianos. Y llega un momento que ya no hallamos dónde escondérnosle. Y a lo que voy es que sea directo, sea frente, mira, ¿sabes qué? O usted puede decirle, en esta oportunidad te voy a dar, pero te voy a dar el teléfono de esta señora que está buscando quien la ayude en su casa, te voy a dar el teléfono de esta señora que tiene trabajo para ti. Porque hemos creado un ambiente tan dañino dentro de los mismos cristianos que o nos dejamos aprovechar o simplemente usamos el don que tenemos para poder sacarle a otro lo que a otros les cuesta con trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque así como el mundo no va a entender su llenura, no va a entender que usted no es tonto, porque, ay, no, ya él es cristiano, él es bueno. Yo tenía un familiar que siempre me llamaba y me decía: "Ay, ¿y por qué no me das el diezmito?". Yo le digo: "Porque tú no eres Dios, el diezmo se le da a la iglesia, el diezmo se le da a donde yo". "No, no, pero una ofrendita, una ofrendita". Estoy hablando de una persona de 50 y pico de años que se acostumbró a pedir ofrenditas desde los 15 y como no hubo alguien que lo parara a los 15, está a los 50 y pico todavía en lo mismo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a gente así se le esconde la gente y le hacemos daño. Y lo senté y le dije: "Papá, te quiero, te amo, te adoro". Un familiar mío que amo muchísimo, pero le dije: "Trabaja". ¿Sabe qué es lo más triste? Que los consumía o en droga o en alcohol. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que cuidar lo que estamos haciendo, que el mundo, aunque no entienda cómo nosotros caminemos acorde a lo que dice la palabra de Dios y demos semillas para que ellos aprendan a sembrar y a crecer. Como Pedro y sus discípulos, tú debes responder con claridad y firmeza y como el sabio de Proverbios, evitar los caminos que arrastran al mal. Mientras el impío no duerme buscando hacer caer, el Hijo de Dios se despierta temprano para ver a Dios derramar su espíritu. El derramamiento del espíritu. Ahora voy a estar hablando, chicas, en Hechos 2:4, 17 y 18. El Espíritu Santo vino en esta hora. Esta es la primera vigilia del día. Es la vigilia del comienzo del amanecer. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Ok, ahora vamos a estar leyendo en Hechos 2:4, llenura del Espíritu, el comienzo del cumplimiento profético. Todos fueron llenos. No fue selectivo, sino inclusivo, lo cual marca el inicio de una nueva dispensión. Yo quiero aquí aclarar algo. Cuando esta noche de adoración y oración comenzó, eran muchas más personas, pero solo 120. Los que quedaron fueron llenos. Todos fueron llenos. Y hoy, por ejemplo, en esta llamada hay 35.
todos podemos ser llenos. Todos. Si nosotros estamos en un ambiente profético, si nosotros estamos en un ambiente que provocamos, que le sacamos sonrisa al Señor, al Espíritu Santo, nosotros todos podemos ser llenos sin distinción. Porque usted tiene que entender que la atmósfera es lo que causa que quizás usted profetice como le pasó a Saúl. Saúl no era profeta, pero se unió a los profetas y profetizó. Entonces, nosotros tenemos que anhelar una atmósfera profética, una atmósfera de santidad, de intercesión, de adoración, de fuego, para que entonces todo caiga sobre lo que estamos aquí, sobre lo que estamos alineados a la palabra. Las nuevas lenguas es una señal sobrenatural de que algo nuevo del cielo está comenzando. Dios quiere darle nuevas lenguas. Si usted no habla en lengua, yo le invito a anhelar ese don. ¿Sabe? Lo profundo y lo hermoso de este don es que cuando nosotros hablamos en español, en inglés, ¿verdad? En las lenguas naturales, que fueron las que cayeron en esa oportunidad, pues las personas que van a estar hablando en ese idioma nos van a entender, pero cuando nosotros hablamos la lengua celestial, solo el Señor puede entenderlo. El enemigo no puede escuchar ni entender lo que su espíritu está clamando, porque es el espíritu quien despierta esa lengua en usted. El espíritu les daba de qué hablar, indicando que no era emocionalismo, sino dirección divina. Hacer la voluntad de Dios requiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Señoras y señores, sin el Espíritu Santo no tenemos nada que hacer. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos tener todos los dones del mundo, pero si no lo tenemos a Él, estamos creciendo nosotros, estamos alzando nuestro ego, ¿verdad? Porque con algunos dones hasta nacemos, pero es cuando está el Espíritu Santo donde esos dones no nada más los podemos poner en acción, sino que podemos ver los milagros, podemos ver los prodigios del Señor, porque sabemos que es el Espíritu Santo y es a través de Él que nosotros podemos hacer aún cosas más grandes de las que Jesús hizo. No se puede hacer su obra en la carne. Y esto es lo que está pasando últimamente en muchos lugares, que vemos que tenemos un don, por ejemplo, el don de lengua, entonces queremos hablar lengua en la mañana, en la noche, en la tarde. Eso no es así. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría hablarle en lengua a alguien que no sepa ni siquiera lo que es una lengua? Lo vamos a confundir, porque cuando nosotros hablamos en lengua, solamente, lo acabo de explicar, el Espíritu Santo es quien entiende, el Señor es quien le entiende. Pero si usted no tiene el don de interpretación de lengua, de nada le sirve hablar en lengua, por ejemplo, en público a la iglesia, porque la iglesia no le va a entender, y mucho menos a un nuevo creyente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tendemos a confundir. Y lo más triste es que la gente que no entiende el don, lo que va a decir es, este enloqueció, esto es un show. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa expresión? Esto es un show. Entonces tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a direccionar mal. El Espíritu Santo nunca nos va a decir, háblale en lengua a un nuevo creyente, háblale en lengua a este que cuando alguien nos pide una oración, ay, vamos corriendo a hablar en lengua. No nos entienden. No mal usemos los dones. Ese don es para usted y el Espíritu Santo. Y cuando queremos crear una atmósfera, ¿verdad? Que se desata una atmósfera de hablar en lengua, ese es el momento, hágalo. Pero tenemos que saber cuándo usar el don de lengua. No se puede hacer la obra en la carne, la llenura activa del lenguaje espiritual, la autoridad y la sensibilidad divina. En Hechos 2:17 vemos en los postreros días una generación activada por el Espíritu. Pedro cita al profeta Joel en 2:28-29, interpretando que lo que están viviendo es el cumplimiento del tiempo de Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
indica acceso libre y global a la presencia y al poder de Dios. La palabra dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y muchas veces ese sobre toda carne es el impío, es el inconverso, es ese primo que no soportamos porque nos lleva a la contraria. Entonces nosotros tenemos que creer en esa promesa. Cuando nosotros tengamos una contienda con alguien que quiere venir a burlarse de nosotros, usted acuérdese de esa palabra. Usted enmudezca y dígale, yo me ato esa palabra para esta persona, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán, verán visiones, soñarán sueños, activación de los dones y revelaciones, profecía, sueños y visiones. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos de esta palabra, nosotros podemos entender cuánta promesa hay. Yo la voy a leer completa de nuevo. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo no sé cómo está viendo usted hoy a su hija y a su hijo, pero a mí la palabra en Hechos 2, 17, 18 me dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Así que yo lo creo, yo lo agarro, yo lo recibo. Vuestros jóvenes verán visiones. Miren, una de las cosas que me ha ayudado a mí a que mi hijo del medio específicamente se mantenga alineado a la palabra es que él ha visto visiones. Y él ha visto visiones que no han sido buenas y le digo, el Señor te está mostrando, ten cuidado. Cuando nuestros jóvenes ven visiones, son temerosos al Señor. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que anhélelo, 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 anhele ese derramar del Espíritu Santo en usted, que usted empiece a hablar lengua y usted no pueda controlar la lengua, pero la lengua angelical, porque si no puede controlar la lengua carnal, estamos mal. La lengua angelical. Mire, yo experimenté la primera vez el don de lenguas cuando fui al Rey Jesús. La única vez que he ido a esa iglesia. De verdad que el apóstol en ese momento dijo, y ahora desato el don de lengua, y eso era como que la lengua yo no entendía lo que estaba pasando. Así que anhélelo, anhélelo, anhele lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios no es nada más las lenguas. Lo acabamos de escuchar, sueños, visiones. Señor, muéstrame, Señor, háblame, insístale, haga como Jacob con el ángel, no lo suelte hasta que no lo bendiga. Hacer la voluntad de Dios en estos días requiere caminar en lo profético, tener visiones espirituales y estar alineados con lo que Dios está hablando ahora. Los postreros días comenzaron con Pentecostés, pero se intensifican ahora más que nunca y Dios busca una iglesia sensible a su voz y dispuesta a moverse en lo sobrenatural. Muchos de nosotros no hemos recibido lo sobrenatural por temor. Pero ¿sabe por qué viene ese temor? Porque no conocemos las escrituras. Porque cuando conocemos las escrituras entendemos cuándo es Dios quien nos está hablando. Hay algo en nosotros que nos dice, no, 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 esta palabra no viene de Dios. Entonces tenemos que anhelar lo sobrenatural de Dios sin temor. El único temor que nosotros debemos tener es no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, mire, se puede levantar contra usted un Goliat, que usted va a tener 4 piedras para usar una y matarlo. Hechos 2:18, siervos y siervas, el mover del Espíritu es para todos. Mire, si a usted le han dicho la mentira de que usted está muy nuevo, no que tú no sabes, no que huya, huya y métase en la palabra. Porque muchas veces las voces que más nos intimidan son las voces de los fariseos, los que más tienen conocimiento de la palabra, pero más juzgan, más critican. Entonces tengamos cuidado, que sea el Espíritu Santo quien nos pese, que sea el Espíritu Santo quien nos desarme,
quien sea el Espíritu Santo quien nos parte y nos diga, no lo estás haciendo bien. Y con esto no quiero decir que hay hombres y mujeres que están capacitadas, que lo conocen y que saben cuando está haciendo las cosas mal. Agarre el consejo. Siempre y cuando el consejo que le den no lo aleje de la palabra de Dios o lo que dice la palabra de Dios, es un buen consejo. Porque a veces nos cerramos tanto pensando que el Espíritu Santo es quien nos va a hablar, que entonces no recibimos el consejo de personas que están aptas para dar consejo. El derramamiento es también sobre los que sirven, no solo los apóstoles, sino también siervos humildes. Por eso le digo, no haga un estándar de un predicador, de un profeta, no haga un estándar. Dios usa, sí, a esos hombres, pero también quiere usarlo usted, también quiere usarme a mí, a los siervos humildes, a los que no andan por ahí restregándole su título a nadie. Seamos humildes. Es importantísimo que seamos humildes. Se derrama para que profeticen, no solo para que hablen en lenguas. Es decir, el propósito no es solo la experiencia, sino la misión. Dios quiere empoderar a todos sus siervos para hablar lo que Él está diciendo. Profetizar no es solo predecir, es anunciar con autoridad lo que está en el corazón de Dios. Tenemos la mala costumbre de pensar que la profecía es aquello que nos dicen el color de nuestra casa, nuestra cédula de identidad. La profecía es palabra de Dios. La profecía te va a decir, levántate, resplandece. La profecía te va a decir, tú eres linaje escogido, nación santa. No es un misticismo, es la palabra de Dios en un tiempo específico que tú la estás necesitando. Dios va a mover a profetas que vayan y te lleven palabra. Arrepiéntete. Entonces pensamos que la profecía no es un adivino. Y tendemos a buscar al profeta como un oráculo espiritual. Mira, y Dios no te ha dicho nada para mí. ¿Sabe que cuando Dios le dice algo al profeta, el profeta va y habla? Entonces tengamos cuidado con confundir la profecía con la adivinación, porque es una línea fina. Hacer la voluntad de Dios en este tiempo no se trata solo de obediencia pasiva, sino de ser activamente lleno del Espíritu, profetizar, discernir y caminar con la visión espiritual clara. El que hace la voluntad de Dios en los postreros días es aquel que está lleno del Espíritu, ve lo que el Padre muestra y habla lo que el cielo declara. No hablemos a lo loco, no, no hablemos para que otros quieran y para impresionar a otros. Hablemos lo que el cielo declara, y lo que el cielo declara está todo en la palabra. No los inventemos. Tiempo de declaración y pronunciamientos. Vamos a estar viendo Hechos 2:15 y Salmo 2 del 7 al 9. Pedro aclara que los discípulos no estaban borrachos, esto ya lo vimos, como algunos pensaban, porque apenas eran las 9 de la mañana. Este versículo introduce su explicación de lo que está ocurriendo en el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. En Salmo 2, 7, 9, Dios declara que el rey, el Mesías, es su hijo, engendrado por él. Le promete las naciones como herencia y autoridad para gobernarlas con poder, incluso quebrantándolas como vasija de barro. Es un pasaje mesiánico que revela la autoridad divina de Cristo. El significado espiritual del amanecer es que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se levanta sobre nosotros, ordena al sol que al levantarse sobre las personas represente fielmente a Jesucristo, el sol de justicia, y que traiga sanidad al alma, al corazón, a las emociones, a las mentes, a los cuerpos, a las familias, a las relaciones, a los matrimonios en nuestra tierra y también en la tierra misma. Ora para que el sol de justicia se levante con sanidad en sus alas. Habrá sanidad en tu vida de oración, salud, relaciones, familia, gobierno
y economía. Entonces, este horario es muy importante, es muy especial, es muy particular y podemos orar por todas estas cosas. Y una de las cosas que el Señor me hablaba en estos días era sobre la sanidad del alma. Desafortunadamente, muchos de nosotros como cristianos estamos caminando con unas heridas que nos hacen sangrar sobre personas que están alrededor de nosotros y muchas veces hace que no podamos tener empatía con personas que están pasando por tribulaciones, porque como no hemos perdonado y no hemos sanado nuestra alma, entonces muchas veces es más fácil decirle al otro, ay, ya déjalo, deshazte de eso. Pero no es por la herida de la persona, sino por la herida con la que aún estamos caminando. Y yo hablaba con Marilia esta mañana que nos toca la oración del viernes en la madrugada. Y le decía eso, Marilia, vamos a poner una oración por liberación. Necesitamos ser libres, hermano. Existe ¿verdad? Que nosotros sabemos que la palabra dice que Jesús vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras ataduras, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que si todavía continúan en nosotros, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos liberte, porque hemos querido vivir una vida muy fácil. Hemos puesto la palabra según como nosotros queremos escucharla. Ah, no, pero si ya Jesús lo hizo, yo no, yo estoy bien. Y la realidad es que no estamos bien. La realidad es que pensamos en alguien, en algo o en algo que nos aconteció y nos da rabia, nos da ira y necesitamos ser libres de eso. Nos da tristeza, no perdonamos, no podemos ver a algunas personas a la cara y necesitamos entender que esas son ataduras que aún tenemos ahí, que sí somos cristianos, pero no estamos libres de que los demonios nos estén azotando y molestando y metiéndose con nosotros y haciéndonos sentir que no valemos nada y recordándonos cosas que hicimos en el pasado que ya Dios nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado. Entonces necesitamos liberación en nuestra alma. Este tiempo es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo para ser equipado para el servicio y para que tu luz brille en este día. En segundo de Corintios 9:3, vamos a estar leyendo segunda de Corintios 9, voy a ponerlo por aquí porque son varios. Deja ver si los puedo copiar y pegar. Sería más fácil. Y ya con esto cerramos porque, Dios mío, el tiempo avanza. Pero le damos gloria a Dios, ¿verdad? Que nos está enseñando a levantarnos. Pablo envió a unos hermanos para asegurarse de que la ofrenda prometida por los creyentes en Corintios estuviese lista, demostrando su diligencia y generosidad. Esto es en 2 de Corintios 9:3. Hechos 1:8. Jesús promete que los discípulos recibirán poder del Espíritu Santo y serán testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Isaías 60 del 1 al 22, una poderosa profecía donde Dios llama a su pueblo a levantarse y a brillar porque su luz ha llegado. Anuncia un tiempo de gloria, restauración y prosperidad para Sión, donde las naciones vendrán atraídas por su resplandor y Dios será su luz eterna. Si puede, léaselo completo en casa. Mateo 5:16. Jesús exhorta a que nuestra luz brille delante de los demás para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. Nuestro testimonio es lo más importante que podemos dejarle, sobre todo a las personas que nos conocían desde antes. No queramos sorprender con palabras, con versículos, con teología, lo que con un testimonio nos podemos ganar. No hay nada de malo que nos aprendamos las escrituras, inclusive que nos las memoricemos, porque eso lo dice la palabra, que debemos memorizarla, porque va a haber un día que no vamos a tener la escritura en nuestras manos y que solo al memorizarla podremos recitarla. Eso no tiene nada de malo, pero no le caiga bibliazo a la gente. No le caiga bibliazo a la gente, porque eso no funciona. Que el amor de Jesús
sea manifestado a través de nuestras vidas y que la gente corra a buscarnos porque ve en nosotros a Jesús. No nos equivoquemos y entendamos que fue entre las 6 de la mañana y 9 de la mañana que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Notarás que desde eso la gente dijo, están borrachos, y Pedro respondió, no estamos borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. La implicación es que es el tiempo para ser equipado, dotar para el servicio. Por eso, en términos generales, las personas comienzan sus labores entre 6 a 9 de la mañana. Dios da la equipación necesaria. Cuando salgas, pídele a Dios lo necesario para el día. Danos hoy el pan de nuestro día. Gracias, Señor, te doy, Padre, por esta enseñanza. Te doy gloria, honra y alabanza, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú manifestándote en la vida de cada persona que escuchó esta llamada y de cada persona que va a escuchar en diferido, Señor. Que entiendan la importancia del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Yo quiero venir y orar, interceder, Padre, para que el derramamiento caiga ahora, Padre, en sus vidas, Señor. Todos esos dones, Padre, todos aquellos que te han venido pidiendo, Señor amado, Padre, para la utilización de la iglesia, del reino, para que podamos avanzar conforme, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. A ti damos gloria, Señor amado, damos honra, alabanza, y te pedimos, Señor, que te muevas de una manera sobrenatural, Señor, que cada enseñanza la podamos internalizar, que seamos humildes, que seamos creyentes, Padre amado, que entendamos que toda la gloria, que toda la honra es tuya, Señor, y que si a ti te place usarnos es para que podamos traer a otros a tus pies, Señor amado. Afuera hay gente que nos necesita, Señor. Padre, de estos 30 que están aquí, tienen por lo menos 2 amigos que necesitaban escuchar esta palabra hoy y no se les invitó, Padre, que seamos intencionales, Señor amado. Padre, venimos creyendo y clamando que tu Espíritu Santo se manifiesta de una manera espiritual, de una manera sobrenatural, Señor amado. Padre, y que todos esos dones y talentos, Señor, se despiertan en nuestras vidas, Señor, el don de sanidad, el don de milagros, el don de interpretación de lenguas, el don de lengua, el don de fe, Padre, el don de profecía, Señor amado. Padre, venimos creyendo que todos tus dones, Señor, el don de misericordia, Señor amado, Padre, te pedimos que te muevas en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, ser útiles en tus manos, Padre amado, que podamos ser llenos y conforme al Espíritu Santo, Señor. Padre, nos des dones y talentos para que podamos, Señor, avanzar, para que podamos llevar a otros a tus pies, Señor amado. Venimos creyendo que tú eres bueno, soberano, Rey de Reyes, Señor, pidiéndote los dones de la Trinidad, Señor amado, del Espíritu Santo, del Hijo, Señor Padre, que nos dio esos 5 ministerios hermosos, Padre, el maestro, el profeta, el pastor, el evangelista, Señor amado, y el profeta, Señor. Venimos pidiendo esos dones de una manera sobrenatural, el don de ver milagros, Señor, como los dones de Dios, que son dones sobrenaturales, Señor, casi que inalcanzables, pero que en ti podemos hacerlo, Señor, a través del Espíritu Santo y del Hijo, Señor, podemos hacer cosas poderosas para glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por cada llamada, por este ministerio, por cada servicio, por cada, Señor, cada persona que predica, cada invitado, Señor. Padre, mira a los que están enfermos, sé tú moviéndote, levanta, Señor, de las camas, Padre. Profetizamos ahora sobre los huesos secos, Padre, para que tú les des un soplo de vida a través de la profecía, Señor, como hiciste con Ezequiel, Señor. Abrimos nuestra boca, Señor, para que se levanten enfermos de las camas, Padre amado, Señor, para que las almas sean libres, Señor, para que las ataduras que el enemigo ha querido plantar, Señor, en cada persona, se rompan, Señor amado. Sonamos tamboriles, Señor, para que ese sonido le recuerde al enemigo que él está atado y no tiene
parte ni suerte en nuestras vidas, Señor, que tú tienes las llaves y que tú lo encerraste, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por ese trabajo que vino a hacer para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para equiparnos, Señor. Que como cristianos podamos reconocer si estamos siendo atormentados, Señor, y podamos ir a buscar ministración, a buscar ayuda, Padre Santo, Padre bueno. Gracias por esta mañana poderosa. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.